Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y lo calafateó con un asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en su carrizal en la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de éste, él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. Y la hija del Faraón ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual le dijo de Faraón: lleva a este niño y críamelo y te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Hasta ahí lo vamos a leer, tenga la Biblia abierta. Aquí vemos una familia de la tribu de Leví, unas personas que amaban a Dios, que tenían santidad, que eran una tribu del pueblo de Dios de Israel, que tenían una función en especial, eran levitas, eran adoradores, eran personas que amaban a Dios, que ministraban en el templo muchas veces. Y estas personas estaban viviendo en una etapa donde el pueblo de Dios estaba en Egipto siendo esclavos. Y el faraón en ese tiempo, en la historia de este pasaje, habla que el faraón, al ver que los israelitas, el pueblo de Dios se multiplicaba, era bendecido, tuvo temor de los israelitas. Entonces el faraón dijo: bueno, vamos a sacar una ley, un decreto, que todos los que nazcan varones deben morir, todas las que nazcan niñas de los hebreos van a vivir. Y yo quiero introducirle a usted por un momento en este pasaje de la Biblia. Imagínese a la esposa de este hombre de la tribu de Leví, que una mañana se levantó con vómitos, con dolor de cabeza, y le dijo: querido, tengo una noticia para vos. ¿Qué? Vamos a tener un hijo, una hija. Uy, gloria a Dios, habrá dicho el padre. ¡Qué alegría! Vamos, Dios nos va a dar una bendición. Vamos a tener una hija. Y yo creo que cuando los meses iban pasando, hermanos, este matrimonio oraba a Dios y decía: Señor, gracias por esa hija que van a ser. Gracias por esa persona, por esa hermosa beba. Gracias, Dios mío, porque tú nos has bendecido con esta hija. Y cuando tal vez iban 7 meses de la gestación de esa criatura en el vientre, la mujer le dijo tal vez a su esposo: querido, ¿y qué pasaría si esta criatura que tengo en el vientre no es una nena, es un varón? El faraón lo va a matar. Y seguramente el esposo de fe, comprometido, le habrá dicho: no, querida, no te preocupes. Dios sabe que el faraón va a matar si es un varón. Y como estamos en santidad, estamos sirviendo a Dios, amamos a Dios, somos fieles a Dios, Dios nos va a dar una terrible beba. Y bueno, pero a medida que se aproximaron los 9 meses, cuando nace, lo que nace es un terrible varón. Y usted imagínese esa familia fiel a Dios, esa familia que servía a Dios, de repente se encuentra con una crisis donde humanamente no había salida. Humanamente ellos sabían que si eran descubiertos, su hijo iba a ser matado por los soldados egipcios. Y sabe, le digo algo, era una crueldad, pero en ese tiempo a los bebés los llevaban a una montaña y los tiraban como si fueran piedras. Los aplastaban, otros los atravesaban con la lanza. Y usted imagínese el cuadro de esa familia. Y tal vez, dice la Biblia, que por 3 meses lo ocultaron, pero no podrían dormir de noche. El problema los agobiaba, la angustia estaba sobre ellos. No tenían esperanza, sabían que estaban en la cuerda floja, en cualquier momento podían perder a ese hijo. Y tal vez la pregunta, como a veces se pregunta a usted: ¿qué pasa? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Si Dios sabía que esto me iba a traer problemas. ¿Por qué Dios me permite pasar por esta crisis? ¿Por qué será que Dios me dejó? Hermano, Dios no te dejó, ni te va a dejar. Él dice: no te dejaré ni te abandonaré. ¿Sabe? Estos padres angustiados y en el medio de la crisis
La Biblia no dice que se quejaron de Dios, se ve que eran fieles en serio. Amaban a Dios con todo su corazón. Pero dijeron, tiene 3 meses, ya no lo podemos ocultar. Y agarraron como una cesta, la calafatearon y lo pusieron a ese bebé y lo tiraron en el río con todo su dolor. Porque no querían ver a ese hijo que iba a morir seguramente, o por los cocodrilos, o morir por hambre, o por lo que fuera. ¿Sabe? Es tremendo ver el amor y el poder de Dios, hermano. Cuando tiró a ese niño al río, tal vez su madre estaba pensando que todo lo estaba perdiendo. Esa madre estaba pensando que la esperanza de alegría, de gozo, de paz que tenían con ese hijo lo estaban perdiendo al tirarlo en el río. Pero ¿sabe? Dios estaba en control. Y dice la palabra de Dios que la hija del faraón se estaba bañando con sus doncellas. Y de repente comenzaron a escuchar que un bebé lloraba y una de ellas fue y lo trajo. Y mire qué tremendo, al ver que este bebé era hermoso, la hija del faraón tuvo compasión y se dio cuenta que era un bebé del pueblo de los hebreos. ¿Y sabe qué le dijo a una doncella, la hija del faraón? Andá y buscá a alguien que lo amamante. ¿Y sabe a quién fue a buscar? A la mamá de este bebé. Mire qué tremendo, era imposible eso. Ahora, hermano, la historia no queda ahí, porque Dios sabe por qué hace las cosas. Porque Dios sabe por qué permite las crisis en su vida y en mi vida. Dios lo sabe, Dios está al control. Sabe este bebé. Luego creció y fue formado en la corte del faraón. ¿Y sabe quién fue este bebé? El hombre de Dios llamado Moisés. Amén, que luego Dios utilizó para liberar a todo el pueblo de Israel. Amén, y yo quiero decirte en esta noche, no importa que vos no entiendas en qué problema estás metido, en qué circunstancia que estás metida, Dios está al mando, Dios está obrando, Dios trae una bendición poderosa sobre tu vida, Dios trae una bendición poderosa sobre tu familia. Hermano, no está todo perdido en medio de la crisis. Dios te dice, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy Jehová tu Dios, que siempre te sustentaré, que siempre te ampararé bajo la sombra de mi justicia. ¡Aleluya! ¡Gloria!